Bueno, ya estamos transmitiendo y vamos a esperar que se conecten. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un capítulo nuevo de este libro que se llama... ¿Cómo se llama, hermana Rosy? Las buenas nuevas según el COVID-19. ¿Qué más? El mensaje oculto. Las buenas nuevas según el COVID-19 por octava vez. No sé cuántas clases van, hermanos. Es su tarea aprenderse el nombre. Las buenas nuevas según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías. Es el nombre del libro que estamos estudiando, escrito por el rabino Isaac Shapira. Que bueno, pues ya hemos hablado mucho acerca de lo que trata este libro, que pues trata de darnos claridad, trata de mostrarnos el panorama que estamos viviendo. Y cómo pues ya había sido escrito en las Sagradas Escrituras. Este libro es pues para los creyentes y para que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. De esto habla el libro y ya vamos por el tercer capítulo. El primer capítulo, ¿cómo se llamó, Keila? Y el Mishkan, sí, fue el primero. ¿Y el segundo, Perla? ¿No? El coronavirus y el Berur. El coronavirus y el Berur, ok. En esta clase les pedimos que trajeran un cuaderno donde puedan hacer sus notas para que así no se les olvide, se aprende más escribiendo, no solamente escuchando, también anotando y pues bueno, nos ayuda a reforzar porque dijimos desde un principio que son conceptos que no hemos estudiado anteriormente. Bueno, al menos yo muchas palabras nunca las había escuchado antes, conceptos que son conocidos en el judaísmo por los rabinos, pero pues que nosotros no habíamos estudiado anteriormente. Por eso más que nada les pedimos traer un cuadernito donde puedan hacer las notas, porque se nos puede olvidar los conceptos, porque llevan palabras hebreas y todo esto. Bueno, el capítulo que vamos a estudiar hoy se llama El coronavirus y el Heder. Heder, ¿ok? Coronavirus y el Heder, capítulo número 3. ¿Qué es Heder? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. El coronavirus y el Heder. Recuerden que este libro también, como lo anunciamos desde un principio, el rabino dice que él utiliza patrones o modelos que están en las Sagradas Escrituras y desde donde obtenemos una enseñanza. Entonces, cosas que ya sucedieron, que hemos visto varios eventos, que si el sueño de Jacob, que si cuando salieron de Egipto, que antes de que entraran a la tierra prometida al mando de Josué, lo que vimos también en el coronavirus y el Berur, lo que se hacía para limpiar la casa cuando caía la plaga en la casa. Todos estos pasajes que hemos visto los estamos viendo una interpretación simbólica, estamos encontrando profecía en estos pasajes, en estos modelos. Vimos lo de la construcción del Mishkan, vimos lo de las vestimenta del sumo sacerdote, y de todo esto estamos encontrando una enseñanza. Entonces es lo que vamos a seguir haciendo en los siguientes capítulos, y bueno, estudiándolos de una forma que antes pues no lo habíamos hecho, o que no se entiende así literal, sino que hay que unirlo con otros pasajes. Entonces bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Isaías capítulo 26, versos 20 y 21 a Isaías 27, verso 1.
Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y donde precisamente aparece esta palabra, Heder, que da nombre a este capítulo número 3. Entonces vamos allá en nuestra Biblia, por favor, a Isaías capítulo 26, versos 20 y 21. Isaías 26, versos 20 y 21. ¿Quién ya lo tiene? ¿Nos ayuda hermana Rosy con la lectura? Versos 20 y 21. Ajá. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Entra, creo que dice. Aquí dice anda. No, pero entre tus aposentos. Entra. Entra, ¿verdad? Sí. Ok, entra en tus aposentos. Muy Entra bien. en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento, hasta que pase la ira de Adonai. Muy bien. 27.1. 27.1. Ah, no, faltó el 21, ¿verdad? Faltó el 21. He aquí, Yahweh sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. 27.1. Ajá. En aquel día Elohim traerá su espada santa, grande y poderosa sobre el dragón, Ofidio volador, sobre el dragón, Ofidio perverso. Él matará al dragón. Muy bien. Vamos a ver, a leer otra versión. ¿Esa qué versión fue? La textual, ¿verdad? Sí, la textual. A ver, acá tenemos la pechita, hermana María Asunción. Dice, anda pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, ocúltense por un momento hasta que pase mi ira. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar la iniquidad del habitante de la tierra contra él. Aún la tierra dejará ver su sangre derramada y ya no ocultará a sus asesinados. 27. Dice, en aquel día Yahweh castigará con su severa espada, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente feroz. A Leviatán, la serpiente tortuosa, dará muerte al dragón que está en el mar. Muy bien. Una tercera vez, hermana Leida. En ese día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente oliviniza. A Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar. Falta el 26, 20 y 21, hermana. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Porque mira que Yahweh sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su maldad, y la tierra dejará ver su sangre derramada y no encubrirá más a sus asesinados. Muy bien. Bueno, ¿ya se lo aprendieron? Ya lo leímos 3 veces. Sí. Muy bien. Bueno, ahí en este pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje profético. Y en ese pasaje aparece la palabra Heder. La palabra Heder se traduce como aposento o habitación. ¿Ok? Ahí anótenlo. Heder, aposento o habitación. Y como vemos en el capítulo 26, ahí hay una instrucción que dice, entra en tus aposento o aposentos, dependiendo la versión. No sé si alguna traduzca habitación. Habitaciones. ¿Sí? Habitaciones. Muy bien. Entra en tus habitaciones o aposentos. Entonces, Heder, compuesto por las letras Ged, Dalet y Resh, como lo vemos aquí. Aquí está la palabra para los que saben hebreo. ¿Mande? Sí. Heder, ahí está. Y bueno, significa habitación o aposento, ¿ok? Entonces, en este pasaje profético que tenemos hoy, vemos instrucciones para, pues para los días finales. Que dijimos que cuál era el término hebreo, ¿alguien se acuerda? Para los últimos días.
Aharit Hayamim, ajá. Sí, son los días temibles, Noraim. Sí, Aharit Hayamim. Esos son los últimos días, tiempos finales. Entonces, desde que comenzamos con esta clase, todos estuvimos de acuerdo y todos dijimos que verdaderamente creíamos que estábamos ya viviendo esos días finales, esos tiempos finales. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, entonces las instrucciones que encontramos aquí y esta profecía, pues es para los días finales, para nuestros días. Ahora, ahí encontramos una instrucción, que ¿cuál es la instrucción? Así, de manera sencilla. En el verso 20. Pues escondernos, sí. Ok, bueno, escondernos, encerrarnos, ok. Hasta que pase el... Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si realmente esta instrucción es una instrucción literal, si realmente nos están diciendo que tenemos que meternos a un cuarto y a una habitación y escondernos, o cuál es la verdadera interpretación de este pasaje. Recuerden que como ya lo mencionamos, este libro lo que trataba de explicarnos es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Y eso lo vamos a encontrar pues en varios pasajes a lo largo de las escrituras. Entonces, en el que tenemos hoy, les decía, hay una instrucción. Dicen ustedes que es esconderse, que es ¿qué más dijeron? Encerrarse. Bueno, de alguna forma con el rabino dice que este pasaje pues él lo quiere interpretar con lo que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que este libro él lo escribió precisamente el año pasado, cuando estaba pues más fuerte todo esto del COVID-19, y él decía, de alguna forma estamos viviendo pues en un confinamiento, porque pues estábamos encerrados, como también lo decíamos en el pasaje de donde se cerraba la casa, que estudiamos en el capítulo anterior. Pero los rabinos desde cientos de años atrás han interpretado este pasaje no como algo literal, sino en un nivel remes, que sabemos que este es pues un nivel donde es simbólico, está escrito de manera simbólica. Bueno, también sabemos que pues los pasajes se pueden interpretar desde su nivel pasá, desde su nivel remes, y pues desde... ¿Cuáles son los otros niveles? ¿Y antes? Drash y Sod. Ok. Entonces, sabemos que para los estudiosos de las Sagradas Escrituras, sobre todo hebreos o judíos, ellos lo interpretan así, con 4 niveles. Entonces, este pasaje siempre ha sido interpretado porque hay comentarios de cientos de años atrás desde un nivel remes. Entonces, no está diciendo que nos escondamos, porque entonces sería que todo lo que está aquí escrito en Isaías, pues está escrito de manera literal. Y no, Isaías, como sabemos, es un libro en su mayoría con lenguaje simbólico, porque es un libro poesía, así como los salmos, muchos pues utilizaban comparaciones o simbolismos de otras cosas. Pues lo mismo es con Isaías, es un libro propiamente de poesía, donde hay mucho lenguaje simbólico. Entonces, la instrucción no es que nos escondamos y nos encerremos y ya nunca salgamos, no. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente nos está diciendo aquí que tenemos que hacer en estos últimos días. Bueno, entonces, lo primero que vemos ahí, vamos a analizar cada una de las palabras. Mi versión dice anda, quizá otras dicen ve o anda. Anda, ok. En el hebreo, la palabra que aparece ahí es lej. Lej. ¿A qué le suena? A lej leja. Bueno, pero ahí es vete de ti, ¿verdad? Porque tiene ahí el sufijo ja. Pero lej nada más es un verbo, como una instrucción, escrito en forma imperativa, que puede ser anda o ve. ¿Ok? Entonces, la primera palabra que aparece ahí, que se traduce como ve, de ir, no de ver,
de ir o anda es lej. Entonces ahí tenemos lej. Y esta palabra lej nos está hablando de que tenemos que ir a hacer algo. Y dicen los comentarios rabínicos que se refiere más bien como hacer algo apresuradamente. Es una instrucción de hacer algo, pero que te apresures. Anda, ve, pero así con una connotación de que tienes que hacerlo ya, apresúrate, ¿ok? Entonces la primera palabra que aparece ahí es lej, anda o ve, y luego dice, ¿a quién le está hablando? A su pueblo. A mi pueblo mío, mi pueblo. Ve, lej, a mí, ve, anda, pueblo mío, apresúrate, pueblo mío. ¿Y quién es el pueblo mío? Pues Israel. Entonces le está hablando a Israel, la instrucción es que se apresure, ¿para qué? Y bueno, ahí es donde dice que entra en tus habitaciones o entra en tus aposentos. La palabra heder, entra en tu heder, es donde aparece esta palabra heder. Y lo que vamos a tratar de entender es qué es ese lugar. Nos está diciendo que nos apresuremos a ir o a entrar en un lugar, pero ¿qué es el heder? Ya dijimos que no se trata de una habitación o un cuarto literal, escondernos en nuestra casa. Entonces, ¿qué es ese heder? Bueno, si ustedes investigan, a ver, los que tienen ahí internet, busquen heder y a ver qué les aparece, porque seguramente lo primero que les va a salir es pues otra cosa. Heder, pónganle qué es heder y qué es lo primero que les sale. Baja de y después Es una escuela elemental tradicional que le tienes que enseñar a los niños de Jader. A ver, déjame ver. Porque siento que ahí está escondida la palabra nada más que a lo mejor tiene. Y yo creo que ahí está la palabra donde dice jader y luego ja es como tú. Tú jader. Ajá. Y luego el ja del final es el tú. Es que se hace toda la palabra junta. Sí. Ajá. Y tú aposento. ¿Qué encontraron? ¿Encontraron algo sobre Heder? Sí, escuela. Una escuela donde ¿qué? Elemental, tradicional, cuyo fin es enseñar a los niños la base del judaísmo y del hebreo. Ok, desde hace cientos de años se conoce como Heder a las escuelas de Torah. Así se les llama. Entonces literalmente dijimos es cuarto o aposento, también tiene este significado, pero desde hace muchos años se conoce como Heder a las escuelas en donde se instruye pues Torah, donde se imparte, se enseña Torah. Entonces uno de los significados puede ser que te apresures ¿a qué creen? A estudiar la Torah. Apresúrate, pueblo mío. Acuérdense cuál es el contexto. El contexto son los últimos días y son instrucciones para los últimos días. Entonces ya dijimos, no está hablando literal, sino que hay que tratar de encontrar el mensaje que está ahí en simbolismo, así como todo lo demás. Sería extraño que todos los versos anteriores y los que siguen estén escritos literal simbólico y ese está escrito literal. Entonces uno de los significados puede ser que te apresures a estudiar Torah, a obedecer Torah, a aprender Torah, que como hemos visto en los capítulos anteriores, pues cuando nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer hoy en día, en estos días, qué papel nos corresponde tanto en el
en el capítulo del coronavirus y el Mishkan y el capítulo del coronavirus y el Berur, la respuesta ha sido la misma, ¿verdad? Ir a la Torá, ir a Mashiach, ir a la obediencia a los mandamientos. Entonces, pues esta instrucción puede ser que te apresures a estudiar, a guardar, a compartir la Torá. Y luego dice, cierra tras de ti tus puertas. Los rabinos interpretan el cerrar. Si ya dijimos que entrar en la habitación es volver a la Torá o estudiar la Torá, el cerrar, los rabinos lo han interpretado como un rechazo a la maldad, un rechazo al mal. Entonces tú vas a concentrarte en estudiar la Torá, en guardar los mandamientos. El entrar también los rabinos lo interpretan como hacer teshuvá. Entonces necesitas hacer teshuvá y luego estudiar Torá y luego obedecer los mandamientos y entonces cierras la puerta. Y ese cerrar los rabinos lo han interpretado por muchos años, hay muchos comentarios que es un rechazo al mal. Entonces yo me voy a concentrar en esto y no voy a permitir pues que el mal entre a mi vida, no me voy a mezclar en todos estos pecados de los que hablábamos, de la shonjará, de pues cualquiera de los mandamientos, ¿verdad? Que pues van, decíamos, todos esos mandamientos que se tratan de hacer daño a nuestro prójimo, no los vamos a quebrantar, no vamos a robar, no vamos a cometer actos de violencia, no vamos a caer en la shonjará, en murmuración, en chisme, en adulterio. Entonces, el cerrar es alejarse del mal, rechazar el mal. Y luego dice que cierres tras de ti tus puertas. Entonces, esa puede ser una interpretación. El cerrar la puerta es que yo estoy rechazando el mal, me estoy alejando de eso. Pero también puede, si vemos la palabra puerta, pues puede tener otro significado. ¿Quién creen ustedes que sea la puerta o que esté simbolizando a la puerta? Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo lo dijo, ¿verdad? En Juan 10:9, él dice, yo soy la puerta. Entonces, el Mashiach utilizó pues esta expresión para hablar de sí mismo. Entonces, otra forma de entender esto de la puerta es que, pues, el entrar ya dijimos que es estudiar la Torá. Y luego dice que cierres la puerta, entonces que vas a tener también al Mashiach, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Se necesita la Torá más el Mashiach. Entonces, ya dijimos, el cerrar la puerta puede ser rechazo del mal, pero también la puerta está simbolizando a Mashiach. Otra interpretación puede ser que vas a estudiar Torah, pero lo vas a hacer asegurándote de que lo estás estudiando desde la perspectiva de Mashiach. Él cierra la puerta, Él es la puerta. Entonces estás haciendo la interpretación o las enseñanzas de Mashiach y las estás armonizando con la Torah. Tienes estas dos partes. Y dice que esto se debía hacer por un breve momento. Por un breve momento. Entonces, este capítulo está en el contexto de los tiempos finales, pero todavía no se trata de que la salvación vaya a ser ya inmediata, sino que dice que esto lo tenías que hacer por un breve momento hasta que pase la indignación, dice el capítulo, el verso número 20. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como que lo que tenemos que hacer cuando todavía estamos en espera, cuando falta un poquito para la salvación, pero aún falta tiempo. No se trata de que este pasaje diga, "Ay, vas a hacer esto e inmediatamente viene el Mashiach". No es que la salvación esté ya inmediata, sino que esto lo tenías que hacer tiempo antes, un breve tiempo antes de que Mashiach regrese. Entonces, por eso decimos que este pasaje nos está dando instrucciones de lo que tenemos que hacer ahorita. Ahorita sabemos que Mashiach no va a regresar quizá mañana o quizá la próxima semana o el próximo mes. No es algo ya inmediato, entonces, pero sabemos que puede regresar muy pronto.
quizá el próximo año, quizá en 5 años, quizá en el 2030. Creemos que está cercano, pero no ya inmediato, de un día para otro. Entonces, en ese breve tiempo, en este tiempo en el que estamos ahorita, donde estamos esperando, como en una sala de espera, estamos esperando la salvación, se nos dice que tenemos que volver a la Torá y asegurarnos de que lo estemos haciendo pues desde la perspectiva del Mashiach, o que las enseñanzas del Mashiach las estemos armonizando con la Torá. Y luego dice, hasta que pase la indignación. Entonces aquí nos habla de pues el papel en el que viene Mashiach en su segunda venida. El verso número 21 nos dice, porque mira que Yahweh sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su maldad. Y la tierra dejará ver su sangre derramada y no encubrirá más a sus asesinados. Entonces ahí vemos que Mashiach ya no viene pues como vino la primera vez, ya no viene como Mashiach ben Yosef, sino como Mashiach ben David. Viene pues a hacer justicia, viene a castigar. Y eso es lo que vemos en el verso número 21. Y no solamente va a castigar a los habitantes de la tierra, sino que lo que vemos en el verso número 27:1 dice que también va a castigar ¿a quién, hermanos? A la serpiente, a Leviatán, dice ahí. Pero, ¿a quién creen ustedes que esté simbolizando o representando Leviatán? Al Satán. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este capítulo, donde les decía, aparece esta palabra Heder. Y algo muy interesante, bueno, antes de que se me olvide, es que tengo una nota aquí, de la puerta. Dijimos que también puede simbolizar a Yeshua, y como dato dijimos que aquí vamos a estar hablando un poquito de gematría. La palabra hebrea para puerta, ¿cuál es? ¿Cuál? Dalet o Delet también. También se pone como Delet. Bueno, esta palabra tiene el mismo valor numérico. Delet tiene el valor numérico de 434 y Mashiach ben David tiene valor numérico de 434. Entonces sabemos que pues para los rabinos, para los estudiantes desde perspectiva hebrea o judíos, siempre ha sido muy importante el valor de la lengua sagrada. Entonces, solo como dato, puerta y Mashiach ben David, así, tiene el valor numérico de 434, los dos. Ya ustedes pueden hacer después el ejercicio en su casa para comprobar que sí es cierto. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este pasaje, pues es una perspectiva de lo que va a pasar antes, quizá en el tiempo antes en el que estamos ahorita, donde todavía no es inmediata la llegada de Mashiach, pero sí está cercana. Después, cuando Mashiach ya viene y viene a traer juicio contra los habitantes de la tierra, como vemos ahí, y luego también no solamente castigo sobre los habitantes de la tierra, sino también contra Hasatán. Son eventos finales. Pero en el que nos vamos a concentrar nosotros ahorita es en lo que estamos viviendo ahora mismo. Vemos ahí entonces que tenemos que entrar a la habitación y cerrar las puertas. Ya dijimos que esto es estudiar la Torá, hacer teshuvá, estudiar la Torá y rechazar el mal. Y algo que también vemos ahí en el verso número 20 es que decía que esto tiene que ser hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que pase la indignación. La palabra pase que aparece ahí es la palabra labor. Y esta misma palabra la encontramos en Éxodo 12:23. ¿Alguien que quiera buscar Éxodo 12:23, por favor? Aquí donde dice hasta que pase la indignación. Esa misma palabra labor aparece en Éxodo 12:23.
Pues Yahweh pasará para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en los dinteles y en los dos postes de las puertas, Yahweh pasará de largo esas puertas y no dejará que el destructor penetre en sus casas para destruirlos. Ok, ¿quién iba a pasar ahí? El destructor. A ver otra vez. Pase Yahweh para él. Ajá. Pues Yahweh pasará para herir a los egipcios. Muy bien, entonces Yahweh iba a pasar para herir a los egipcios. Entonces es la misma palabra que aparece acá, hasta que pase la indignación. Entonces esto nos está hablando de juicio, de castigo, de plagas, de calamidades, y como hemos dicho, pues eso ya comenzó. Entonces, este capítulo del coronavirus y el Heder, que ya dijimos que es una habitación, también para los estudiosos judíos, la palabra Heder es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Bueno, esto es muy conocido y ustedes lo pueden investigar ahí. El rabino dice que la palabra Heder siempre ha sido un acrónimo de 3 palabras. Miren, aquí tenemos la palabra, es una Het, una Dalet y una Resh. Y ellos dicen que en la palabra Heder están escondidas 3 palabras más. Una es Gesed, la otra es Din y la otra es Rahamim. No sé si está correcto, es Rahamim, creo que lo escribí mal. ¿Sí, verdad? Rahamim o Raham. Sí, Rahamim. Bueno, lo escribí mal, a ver, vamos a borrarlo. O déjenme confirmarlo. Sí, entonces es Rahamim. Rahamim, en plural. Ok. Sí, Rahamim, muy bien. Bueno, entonces en la palabra Heder que dijimos que significa aposento o habitación, si ustedes lo investigan ahí van a encontrar muy fácilmente que en la literatura rabínica esta palabra siempre ha significado 3 palabras más, que es Gesed, Din y Rahamim. Ahora, ¿alguien sabe lo que significa Gesed? Bondad, sí. ¿Otra traducción? Gracia, ok, gracia. Vamos a ponerlo como gracia. Din, ¿alguien sabe lo que significa din? Juicio, muy bien. ¿Y Rahamim? Misericordia. Misericordia, muy bien. Gesed, Din y Rahamim. Obviamente va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 palabras que están escondidas en Heder? Gesed, Din y Rahamim. Ajá, aquí tenemos las letras, ¿verdad? La Het de Gesed, la Dalet de Din y la Resh de Rahamim. ¿Ok? Bueno, y lo que este capítulo nos plantea, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es que aquí se encuentran estas 3 etapas. Se ha entendido, o bueno, el rabino Isaac Shapira nos dice que estas 3 palabras representan también 3 etapas: la etapa de gracia, la etapa de juicio y la etapa de misericordia. Y lo que nos presenta el rabino es, ¿en cuál etapa creen que estamos ahorita? A ver. Estamos en juicio. Sí, a ver, ¿quién dice que estamos en Gesed? No, ya no. ¿Ya no? ¿Quién dice que estamos en Din? En juicio. ¿Mande? ¿Y en Rahamim? ¿Quién dice que estamos en Rahamim? Ya, en la última. ¿Ya estamos en la última en misericordia? Uy, no, hombre, falta mucho juicio. Bueno, mire, yo estaba como que entre Gesed y Din, porque siempre hemos entendido pues esto de la etapa de la gracia. Bueno, la gracia siempre ha existido, luego hemos dicho, me acuerdo yo o hago como conexión con las palabras de Mashiach cuando lee precisamente Isaías y dice que estamos ahora así como que en el tiempo de la gracia, pero lo que el rabino presenta es que hoy en día estamos en una transición de Gesed a Din. Es lo que él presenta, ¿verdad? Es su interpretación, que estamos en una transición de
la etapa de gracia a la etapa de juicio. Ahora bien, vamos a explicar qué es para él esta etapa de juicio o por qué lo está interpretando así. Lo vamos a ver a detalle, pero él dice que estamos en una transición donde pues no podemos ignorar que precisamente el COVID-19, que es en lo que él basa su libro, vino a ser como que un parteaguas en la historia de la humanidad, y que a partir de esta pandemia, de este juicio, de esta calamidad, que a la vez es una oportunidad, para todos aquellos que somos creyentes, para ponernos a hacer lo que nos corresponde, que en esta etapa en la que estamos como de transición, pues estamos experimentando lo que va a ser el principio del juicio que viene. Todavía viene mucho más sobre la tierra, como lo vemos ahí. Antes y una vez que Mashiach venga, pues ahora sí que viene pues completamente a completarse ese juicio. Pero el rabino presenta que estamos en esa transición de la etapa de gracia a la etapa de juicio, donde estamos experimentando ya pues juicios en toda la humanidad, porque esta pandemia pues fue para toda la humanidad, y vamos a continuar experimentando pues juicios, calamidades, castigos y todo lo que sabemos que ya ha sido pues profetizado en las escrituras. Entonces, la etapa de Rahamim, de misericordia, el rabino la presenta en el verso número 27, donde dice que Hasatán va a ser derrotado. Ahí dice él que empieza la etapa de misericordia, precisamente con el derrotar a Hasatán. Ahí empieza la etapa de misericordia y bueno, ahí la eternidad, ¿no? Pero bueno, él así lo presenta, y entonces en nuestro capítulo que acabamos de leer, en nuestros versos, encontramos estas tres etapas. Y vamos a hablar un poquito más, ya antes de terminar esta clase, de la etapa de juicio. Y lo vamos a hacer desde el capítulo, pues nomás tiene un capítulo, ¿verdad? ¿O tiene dos? Jonás, no tiene más, ¿verdad? Bueno, desde el capítulo 1. Estoy confundiendo, pero vamos a el libro de Jonás, por favor. Otros 4 y otras 3, ¿verdad? Abdías es el que tiene 1, creo. Bueno, vamos a Jonás, capítulo 1. Vamos a seguir en la próxima clase hablando más de estos conceptos, de para quién es ese juicio, más cosas acerca de esto, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esta etapa de juicio y algo muy interesante que vemos ahí en el libro de Jonás. Entonces, ¿ya lo tienen? Sí. ¿Sí? Jonás, capítulo 1. Jonás no le hizo caso. Vamos a Jonás. Significado de Jonás. ¿Qué significa? Bueno, fíjense, en la literatura rabínica, otra vez acuérdense que pues el que está escribiendo este libro es un rabino, conocedor de Midrash, de la Torah oral, de escritos rabínicos, de muchas cosas, ¿verdad? Él fue instruido como un judío sefardí, así tradicional. Bueno, entonces por eso él hace todas estas referencias. Bueno, pero en la literatura rabínica, él nos dice que Jonás está representando o simboliza a Israel. ¿A quién? Israel. Ok, pregunta de examen. ¿A quién simboliza Jonás? A Israel. Y vamos a encontrar ahí lo que él describe como las etapas del juicio. ¿A Israel? Ajá, a Israel. Vamos entonces a Jonás 1:4. Y les voy a ir diciendo que lo vayan leyendo para que no se me duerman. Hermana Sirle, Jonás 1:4, por favor, ¿qué dice? Dice, sin embargo, Yahweh desató un viento violento sobre el mar, el cual creó tales condiciones de tormenta que el barco amenazaba romperse en pedazos. Muy bien, ahí en Jonás 1:4 está la etapa número 1. La próxima semana lo anotamos si quieren. Pero la etapa, bueno, este es el juicio, la etapa de juicio, y lo vamos a desglosar
en varias partes. Entonces la parte Aleph, la parte 1 que vemos ahí, dice que, ¿qué pasó, hermanos? Que hubo Mucho viento. un fuerte viento, una gran tempestad. Muy bien, esta frase gran tempestad o fuerte viento que aparece ahí, aparece exclusivamente aquí en Jonás, en Isaías y en referente a Elías, ¿ok? Entonces, esta frase siempre ha simbolizado como una gran destrucción y ha estado relacionada con los tiempos finales. Entonces, esa frase que aparece ahí en el hebreo donde dice que una gran tempestad o un fuerte viento o un viento violento. Entonces, la etapa de juicio, Aleph, que vemos ahí, el rabino le llama el gran despertar de las naciones. Dice que cuando hubo ese gran viento, el barco dice que estaba en peligro de romperse. Y dice el verso número 5, en su miedo los marineros clamaron. ¿A quiénes clamaron, hermanos, los marineros o la tripulación? A su Dios. A sus dioses, cada quien a su dios, ¿verdad? Pero pues ahí andaban entre que los dioses incorrectos, pero ahora sí que como que tenían fe, se estaban encomendando a sus dioses. Cada cual a su propia deidad. ¿Y qué hicieron, hermanos? Luego arrojaron el cargamento del barco al mar para aligerar. Ok, entonces está la gran tempestad y ellos empiezan a rezar cada quien o a su propio Dios y después Arrojar el empiezan a cargamento tirar. para aligerar el barco. Ok, esta etapa, estamos hablando de la etapa de juicio desde la perspectiva de Jonás, ok, y esta es la parte número 1, Aleph, conocido como la angustia, perdón. Ahorita igual y se los anoto y se los mando, pero bueno, es la angustia y vemos aquí la gran tempestad. Y luego en la etapa número 2, que ahora sí es la plenitud de las naciones, vemos que las naciones comienzan a despertar y además, pues primero estaban como que hablándole a otros dioses, pero a su vez empiezan a tirar cosas, a tirar su cargamento. Y el rabino dice que esto es simbolismo de lo que están haciendo hoy en día, pues las naciones. No todas todavía están ahora sí que creyendo en el Eterno o en el Dios verdadero, pero sí mucha gente a raíz de esta tempestad, podríamos decir a raíz de esta pandemia, comenzaron a querer pues buscar, pues a lo mejor primeramente con sus dioses, pero en este tiempo mucha gente se ha ido precisamente desprendiendo de su cargamento. ¿Y qué es ese cargamento? ¿Qué creen que puede estar representando el cargamento que ellos tiraron? Tradiciones de... Ok, doctrinas, tradiciones. Dice el rabino que se están despojando de por lo menos 2000 años de enseñanzas incorrectas, de prácticas ajenas, doctrinas erróneas. Entonces, las naciones están despertando, su fe está despertando y se están empezando a despojar de todas estas cosas, según vemos ahí en Jonás 1:5. Esa es la etapa número 2, la plenitud de las naciones. Etapa número 3 o Gimel, el gran despertar de las naciones. Y dice después que en su miedo, bueno, para hacerlo más liviano, dice que ¿qué estaba haciendo Jonás mientras tanto? A dormir. Estaba dormido. Y dijimos que Jonás está representando a quién en la literatura rabínica? A Israel. Entonces, mientras las naciones empezaron a despertar y a tener como interés y a despojarse de estas cosas, Israel permanece dormido. Y no está haciendo pues lo que le corresponde. Israel, que es Jonás. Y luego dice el estaba dormido. Y luego el verso número 6, el capitán fue donde él y gritó, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilamente? Entonces, ¿qué se está tratando de hacer con Israel? Despertarlo. ¿Y quién es quien lo despierta? El capitán. El capitán.
Dice el rabino que el capitán del barco está representando, ¿a quiénes creen? ¿Quiénes creen ustedes que están haciendo que Israel despierte? Israel, vamos a entender, casa de Judá, los que no creen en Mashiach. ¿Quién está haciendo que despierten? Pues nosotros. Ok, el remanente de las demás naciones. Dice las Sagradas Escrituras que precisamente el remanente es quien provoca a ira, ¿verdad? Al hermano mayor, a Judá, a casa de Judá. Entonces, este despertar que hicieron las naciones, que se empezaron a involucrar, que comenzaron las raíces hebreas, que esto es lo que está haciendo despertar a casa de Judá. Entonces, ahí el capitán del barco está representando al remanente de las naciones. Y luego, ¿qué dice el verso número 7? Echaron suertes y hallemos por culpa de quien ha venido sobre nosotros este infortunio. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Y le dijeron, dinos, tú que has traído sobre nosotros este infortunio, ¿cuál es tu negocio? ¿De dónde has venido? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Esta etapa es la etapa Daled, así le llama el rabino, y le llama la plenitud del Mesías, porque el capitán que está representando a las naciones van y le preguntan a Jonás, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacen? Bastantes preguntas. Y el rabino dice que Jonás no solamente representa a Israel. ¿A quién más creen que representa a Jonás? Aparte de Israel. A Yeshua. Jonás representa a Yeshua. Y dice el rabino que aquí lo que nos está diciendo es que en ese despertar de las naciones empiezan a cuestionar al Mashiach para poder encontrar su verdadera identidad. Entonces, estas preguntas que le hacen a Jonás ahí en el capítulo número 8, ¿de dónde has venido? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? El rabino dice que son las naciones cuestionando a Mashiach para poder encontrar su verdadera identidad. Decíamos en el capítulo anterior que el Eterno está haciendo una inspección, una investigación con cada uno de nosotros, pero también que nosotros necesitábamos hacer un berur para poder identificar al verdadero Mesías. Entonces aquí es precisamente lo que está hablando, que las naciones comienzan a preguntarle, ¿de dónde has venido? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Las naciones tienen interés de conocer al verdadero Mashiach. Vamos a la siguiente etapa, la etapa Hei. El rabino le llama la plenitud de los judíos y es lo que está en Jonás 1:9. Dice que Jonás, ¿qué respondió, hermanos? Verso número 9. Soy hebreo y reverencio a Yahweh. ¿Qué el más? Dios del cielo que hizo el mar y la tierra seca. Ok, otra versión que no diga soy hebreo, a ver si hay una por aquí. O todas dicen soy hebreo. Libre. Versículo 9. De Jonás 9. ¿Todos dicen soy hebreo? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, porque, ay, ¿cómo dirá? Ahí no tiene, pastor, el verso en hebreo. Anoji, hibrid, ok. Bueno, porque también esta palabra, bueno, en los comentarios que yo leí que en algunos escritos se encontró en lugar de soy hebreo, soy siervo. Soy siervo en lugar de soy hebreo. Y una traducción también correcta era como soy siervo. Entonces, el rabino dice que en esta etapa, pues Israel o casa de Judá se declara y se reconoce como siervo del Eterno. Y entonces ahora sí se van a poner a hacer la tarea que les corresponde. Y por eso le llama a esta etapa la plenitud de los judíos. Y en la etapa final la encontramos en Jonás 1:16. Y dice, los hombres sintieron un gran respeto o un gran temor por Yahweh
y ofrecieron sacrificios a Yahweh e hicieron votos. Y hay un comentario rabínico que dice que cómo los hombres que estaban en el barco pudieron saber qué sacrificios o qué votos tenían que hacer al Eterno. Y dicen que entonces Jonás fue quien los instruye ahí en el barco sobre lo que tenían que hacer. Jonás está ahí representando el compartirles la Torah, así como Abraham en la Septuaginta, ¿verdad? Y les dijo: siervo del Señor yo soy, Ajá. el Señor Dios del cielo eterno, que hizo la mar y la selva. Ándale, en la Septuaginta traduce soy siervo. Y entonces ahí ya son, ahora sí, casa de Judá despertando y haciendo su tarea. Y vemos que su tarea es cumplida porque en Jonás 1:16 dice que los hombres sintieron gran respeto y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Y dicen que eso está representando que Judá, o sea Jonás, instruye al resto de las naciones y entonces el resto de las naciones saben lo que tienen que hacer y pues como resultado obedecen al Eterno. Entonces ahí tenemos estas etapas y esto es lo que el rabino describe como la etapa de juicio. Esto pues en pro de los planes del Eterno, pero a la vez que esto está sucediendo, pues también están viniendo los juicios, las plagas, las calamidades. Entonces están las dos partes, ¿verdad? Como dijimos desde la clase 1, cuando dijimos qué eran las palabras que pensábamos cuando hablábamos acerca del COVID, muchos dijeron palabras muy desalentadoras, ¿verdad? Muy pandemia, muerte, enfermedad, juicio. Pero dijimos desde la introducción que sí, efectivamente la pandemia es real, los juicios son reales, pero también es una forma en que el Eterno nos muestra que quiere que despertemos. Así como Jonás estaba dormido, estaba la tempestad y Jonás estaba dormido. Entonces está la parte pues del juicio, pero también de misericordia para todos los creyentes, que aunque Jonás era un creyente, era un profeta, está dormido. Así también casa de Judá y muchos aún pues están dormidos y no conocen todavía su verdadera identidad, todavía no entienden a lo mejor que forman parte de Israel, que han sido injertados en Israel, no están llevando a cabo todavía su tarea ¿cuál es la tarea del hermano mayor? Pues instruir al hermano menor, redimir al hermano menor. Entonces, esto es lo que el rabino llama la etapa del juicio y donde a la vez que están sucediendo pues todas estas cosas, nosotros, porque dijimos que este libro se concentraba en lo que nosotros tenemos que hacer, pues es una oportunidad para nosotros, nos está tratando de despertar para que hagamos lo que nos corresponde. Y como hemos dicho y decíamos en la clase anterior y en la anterior y en la anterior, la parte que nos corresponde a nosotros ahorita pues es obedecer, instruirnos en la Torah, enseñar a Yeshua para restaurar su verdadera identidad, ayudar a otros a que suban la escalera con nosotros, a que cumplan los mandamientos. Y de esa forma pues estamos cumpliendo con nuestra tarea. Ahí estamos haciendo una tarea de hermano mayor, pues que bendito el Eterno nos ha revelado su mensaje y lo conocemos y sabemos de muchas personas que aún no conocen la verdadera identidad del Mesías, el plan del Mesías, el plan del reino. Entonces pues tenemos que cumplir con nuestra tarea. Y eso es a lo que el rabino llama la etapa de juicio y es ¿Es la última? en lo que él dice. ¿Mande? ¿La última etapa cuál era? A ver, se los voy a repetir. Ahí les va. Nos falta la Sí, la última. vamos a apuntarlas con los nombres. Ahí va. Ya para terminar. Esta es la etapa del juicio, ¿ok? Toda es la etapa del juicio. Juicio. El juicio es la etapa y luego se divide en varias partes. Parte número 1 o Aleph se llama angustia, ¿ok? Parte número 1 del juicio o Aleph, angustia. Y está en Jonás 1:4, donde vemos que estaba la tempestad y la destrucción y el fuerte viento, que ya dijimos que es pues lo que estamos viviendo. La etapa número 2, Obed, se llama la plenitud de las naciones, ¿ok? Y es en Jonás 1:5, donde las naciones
empiezan a clamar cada quien a sus dioses y a aturar su equipaje, a desprenderse de todas esas falsas doctrinas y todo esto que han acumulado, este equipaje que han acumulado por tantos miles de años, mientras Jonás está dormido, Jonás que representa a Israel. La etapa número 3 o Gimel se le llama el gran despertar de las naciones. Y es donde el capitán del barco, que está representando al remanente de las naciones, pues despiertan a Jonás. Entonces es donde el resto de las naciones están llamando a celo a los judíos, y donde los judíos se preguntan, oye, ¿estos por qué ahora están guardando Shabbat? ¿Y por qué están haciendo estas cosas y están guardando las fiestas? Se le llama el gran despertar de las naciones. La etapa número 4 o etapa Dalet, que aparece en Jonás 1:8, se le llama la plenitud del Mesías. Y es donde las naciones comienzan a cuestionar a Jonás y le dicen, ¿tú de qué país vienes? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Y es el intento de las naciones por descubrir al verdadero Mesías, su verdadera identidad, la plenitud del Mesías. La etapa número 5 o Hei se le llama la plenitud de los judíos. Ajá, y está en Jonás 1:9. Y es donde Jonás se identifica como un siervo. Jonás, que está representando a Israel, se identifica como un siervo ¿Plenitud qué, perdón? de los judíos. Jonás se identifica como un siervo de Dios. Ese mismo Jonás que en un principio pues estaba en ese barco porque estaba tratando de huir y estaba rebelde y no quería obedecer y no quería cumplir con su tarea, la tarea que el Eterno le había encomendado. Acuérdense, Jonás está representando a Israel y propiamente aquí a casa de Judá. Entonces no quiso cumplir con su tarea de ir a profetizar, no quería, estaba huyendo. Pero en este verso de Jonás 1:9 ya se presenta como un siervo del Todopoderoso y pues ya tiene que hacer lo que le corresponde. Y la última etapa, etapa número 6, se le llama el cumplimiento de la plenitud de las naciones. De la plenitud de las naciones. Y está en Jonás 1:16. Jonás 1:6. 16. Y es donde dice que las demás naciones ofrecieron sacrificios y votos al Eterno. ¿Y por qué le llamamos el cumplimiento de la plenitud de las naciones? Porque ahora sí, casa de Judá está haciendo lo que le corresponde, está instruyendo al resto de las naciones, y el resto de las naciones están obedeciendo Torah, ¿verdad? Y es lo que vemos ahí en el verso número 1:16, porque Jonás les está instruyendo lo que tienen que hacer. Bueno, ¿Lleva letra? ¿mande? ¿No lleva letra? ¿Sí? ¿Qué le traes? ¿Qué le traes, hermanos? La 6. ¿Pero qué le traes? Ah, muy bien, la letra Bab. Ujú. Bueno, ahí están las 6 etapas de la etapa del juicio. Esta es la etapa del juicio dividido en 6 etapas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando de esto, no se preocupen, vamos a verlo una clase más. No se preocupen, vamos a seguir hablando acerca de esto, no se lo tienen que saber todo, pero qué bueno que hicieron sus notas. Bueno, hay mucho que aprender. Recapitulando, ¿qué significa la palabra Heder? Ya para irnos. Aposento, habitación. Ok, aposento o habitación. A ver, hermana Felipa, ¿cuáles son las 3 palabras que están escondidas en la palabra Heder? ¿Cuáles, hermana? Ajá, 3 palabras. Gesed, Din y Rahamim. Muy bien. ¿Y qué están representando? A ver, ¿quién le preguntamos? ¿Quién está dormido? Sergio. A ver, hermana Angie,
¿Qué están representando cada una de estas tres palabras? Nada más así, ¿qué son? La transición. Una transición, etapas, o sea, cada una es una etapa, según lo que vemos aquí. La etapa de la gracia, la etapa del juicio y la etapa de la misericordia. Y el rabino presenta desde su perspectiva que estamos en una transición. ¿De cuál etapa a cuál etapa? De gracia. De gracia a din, donde en la etapa del juicio, a la vez que están pasando pues todas estas cosas, el COVID-19 y todo lo que está por venir, a la misma vez esto está ayudando a que las naciones despierten, como ya lo vimos ahorita en el relato de ahí de Jonás, que las naciones están despertando, se están despojando de sus prácticas, de sus doctrinas, están empezando a cuestionar más cosas, están descubriendo al verdadero Mesías y están volviéndose a pues las Sagradas Escrituras, a la Torá y a las enseñanzas correctas. Muy bien. Y pues eso es todo. Vamos a seguir retomando este pasaje la próxima semana y aprendiendo más. Todavía hay más cosas que vamos a aprender y después el examen. Bueno, hermanos, eso es todo y pues Shabbat Shalom. Nos vemos al ratito.